tomar tu asiento, bienvenido a la casa del Señor. Bienvenido a nuestra casa Betel. Betel significa puerta de Dios. Casa de Dios, puerta del cielo. Y eres muy bienvenido a este lugar. Les saludo con todo mi corazón, y a todos los hermanos que nos visitan siempre en nuestro sitio web CMC Betel. Gracias por todo el año estar con nosotros, por apoyarnos aun cuando están lejos. Siempre están pendientes de su casa materna. Amén. Hoy estamos prácticamente finalizando nuestro año de predicación. Ya nos quedan solo 2 semanas, 24 y 31. Tenemos una gran fiesta el día 24, todos están invitados. Y hace como 15 días le decía al Señor: Señor, ¿sobre qué vamos a hablar? ¿Qué quieres que trate en tu pueblo? Y el Señor me dijo: habla de adoración y alabanza. ¿Qué mejor manera de cerrar el año que adorando y alabando al Señor? ¿Qué mejor manera que cerrar nuestro año que agradeciendo a nuestro Señor por todo lo que nos ha dado en este año? Quizá no fue un año como lo pensaste, o quizá fue un año que sobrepasó tus expectativas. Y por uno o por lo otro vamos a adorar y vamos a dar gracias al Señor. Amén. La adoración tiene que estar presente siempre en nuestra vida. Y de verdad que comencé a meterme en algunas cosas que había aprendido hace muchos años y que de pronto las tengo allí, pero que se van dejando la práctica, se va olvidando algunos conceptos y hay que retomarlos nuevamente. Amén. Y esta semana de verdad que me gocé escuchando, buscando, leyendo, porque yo recuerdo que yo nací, mi primer ministerio fue la adoración y la alabanza. Yo quizás ahora tengo mucho tiempo que no canto aquí en el altar, pero soy adoradora de corazón. Desde que yo llegué, lo primero que hice después de bautizarme fue hacer mi audición para entrar en el ministerio de adoración y alabanza. Siempre ha sido un deleite cantarle al Señor, adorarle al Señor. Y empecé a buscar esos orígenes cuando yo arranqué, cuando yo comencé. Y verdaderamente hay tanto camino que se ha recorrido. ¿Y qué podemos decir? Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, ¿verdad? Antes de comenzar, solamente voy a colocar algunos fundamentos que son necesarios para que podamos entender lo que más adelante te quiero compartir. Y te voy a contar una historia, pero te voy a pedir que estés bien atento, que no te pierdas nada, porque si no, no vas a entender. Desde el principio, Dios ha querido justamente que todos nosotros, el hombre, su creación, vivamos en comunión con Él. Y parte de la comunión es la adoración. Y por cierto, mi mensaje de hoy se titula Adorando en espíritu y en verdad. Adorando en espíritu y en verdad. Entonces, desde siempre Dios ha querido que el hombre adore, la creación adore. De hecho, Adán, cuando fue creado en el principio, colocado en el huerto del Edén, Adán era un hombre perfecto bajo la gloria del Señor, y él tenía esa comunicación directa. Me senté a meditar cómo sería ese tiempo de Adán, de cantarle al Señor, de expresarle su adoración, de decirle cuán grande era, cuánto lo amaba. Tuvo que haber sido tremendo, ¿verdad? Ese tiempo de Adán solo en el Edén, glorificando a Dios, tuvo que haber sido espectacular. Sin embargo, esa conexión directa que Adán tenía, esa comunión, esa adoración genuina que salía de su corazón, fue interrumpida cuando peca. Se rompe esa comunión, el pecado viene y estorba. Entonces Dios dice: yo tengo que buscar alguna manera de que el hombre se comunique nuevamente conmigo y que restablezcamos esa adoración. ¿Y cómo lo hace? Dice: bueno, vamos a colocar una figura,
una figura sacerdotal, y ahí es donde levanta un sacerdote. Levanta un sacerdote, ¿para qué? Para que traiga la adoración, para que pueda ser mediador entre Dios y los hombres, figura de lo que más adelante sería Jesucristo. Entonces levanta la figura del sacerdote. Cuando Dios saca al pueblo de la esclavitud de Egipto, si recordamos esa historia, ¿verdad? Entonces el pueblo estaba en Egipto, estaba oprimido. Dios levanta a Moisés, ¿para qué? Para liberar a ese pueblo. Cuando Dios lo saca de Egipto, levanta a Moisés y le da órdenes y le dice: tú vas a levantar un tabernáculo, y le muestra la figura del tabernáculo, le muestra cómo era, cómo iba a ser ese tabernáculo. Y yo le dije a los muchachos de televisión que me buscaran una foto del tabernáculo para que miráramos cómo es. Ese es el tabernáculo por dentro, y en él había un altar de bronce, ¿verdad? Que estaba en el atrio, que es el patio. Era lo primero que se conseguía, ese altar donde se ofrecían los sacrificios. Después venía una fuente de agua donde los sacerdotes se lavaban. Posteriormente venía el lugar santo, que allí se ofrecía el incienso, y estaban los panes ofrecidos a Dios, 12 panes por cada una de las tribus. Y allá al final estaba el lugar santísimo, lo dividía un velo, y en ese lugar santísimo reposaba el arca del pacto de Dios. Esa arca representaba la presencia misma de Dios. Allí era donde Dios venía y se manifestaba, donde le hablaba a Aarón, Aarón, y se me fue el nombre, ¿se llama el otro sacerdote? Bueno, donde le hablaba al sacerdote. Allí venía la presencia del Señor y se manifestaba en esa arca, en esa presencia. Y el tabernáculo era una tienda. De hecho, tabernáculo significa eso, lugar de habitación, morada, tienda. Era una tienda. Y Dios le dijo a Moisés: vas a levantar un tabernáculo y allí va a reposar el arca, y ahí es donde yo voy a manifestarme y voy a hablar a las personas. Y Dios hablaba a Moisés a través del arca, ¿verdad? Venía su presencia allí. Dios estableció entonces a los levitas y estableció a los sacerdotes. La tribu de Leví era la encargada de ministrar todo el servicio de la adoración y la alabanza al Señor, y de ministrar el servicio dentro del tabernáculo. Ellos eran los únicos que tenían acceso y podían tocar los utensilios donde se ofrecían los sacrificios al Señor. Ellos eran los únicos que podían tocar los utensilios donde se le ofrecía el incienso. Eran los únicos que podían ofrecer el incienso. Y el sumo sacerdote, en este caso comenzó con Moisés, era el único que podía entrar al lugar santísimo y ofrecer la sangre del cordero cuando lo inmolaban y lo ofrecían al Señor. Esos eran los sacrificios que Dios pedía al principio como adoración y alabanza. Y Él decía que teníamos que traer, o el pueblo en ese tiempo traía animales y los ofrecían, animales sin tacha, animales perfectos, sin tacha, ¿verdad? Y el pueblo traía, dependiendo del pecado, y si la familia era muy pobre, pues entonces no tenía animales, traía palomitas. Entonces los sacrificios, lo que Dios recibía como una adoración, era esa ofrenda quemada. Esa ofrenda quemada era el animal, lo degollaban, lo abrían, lo quemaban entero. Las grosuras eran quemadas excepto las vísceras. Y ese olor que subía de ese animal perfecto cuando se estaban quemando las grasas era lo que Dios recibía como perfume grato. Y decía: esta adoración es grata delante de mi presencia. El olor del animal quemado subía delante de Él y Él lo recibía como olor fragante, porque el animal era perfecto, porque el animal era sin tacha. Sin embargo, habían también sacrificios a los que Dios no los recibía, no les gustaba, aunque la gente los ofrecía entendiendo que Dios lo iba a recibir. Sin embargo, la intención con el que se ofrecía, o si el animal no era perfecto, Dios rechazaba esa ofrenda. Entonces, de esa manera, Dios comenzó a tener esa relación nuevamente de adoración y de alabanza entre el hombre y Dios. Fue el medio que Él utilizó. Todo esto era sombra de lo que había de venir más adelante, ¿verdad? Entonces, como les dije, los sacerdotes eran los únicos que podían ofrecer la alabanza o los sacrificios de adoración al Señor.
Y eso fue por muchísimo tiempo. Pasó el tiempo, los 40 años en el desierto, y eso era su manera de adorar. Vinieron después Josué, conquistó la tierra que Dios le había prometido, la tierra de Canaán. Vienen los jueces, hasta que llegamos al tiempo de Samuel. Cuando estamos en el tiempo de Samuel, se siguen haciendo los rituales que estableció Moisés, o que estableció Dios a través de Moisés en el desierto. Se siguen haciendo los rituales de traer el animal, de degollarlo, de quemarlo y de presentarlo, ¿verdad? Yo pecaba, entonces yo llevaba mi animalito, dependiendo del pecado, era la ofrenda. Entonces yo llevaba mi animalito, yo me arrepentía, pero yo nada más que miraba cómo los sacerdotes ofrecían ese animal. No participaba el pueblo de la ofrenda, no participaba, sino que lo llevaba. Entonces, en la época de Samuel nos conseguimos que hay un sacerdote, Elí, ¿verdad?, que se encuentra espiritualmente mal. Podemos decir que estaba espiritualmente frío. Un hombre que había una decadencia espiritual en Israel impresionante, y todo prácticamente parecía ser eso, un ritual. No había espiritualidad en ello, no había corazón. Solo era el ritual de llegar delante de Dios y ofrecer el sacrificio. Y eso era lo que justamente Dios aborrecía. Mire, a Dios no le importa, y por eso cuando vino Jesús acabó con la religiosidad. A veces caemos en rituales de religiosidad, que si no levanto las manos, que si no estoy arrodillada, entonces la oración no llega al cielo. Que si yo no oro de esta manera, entonces la oración no es efectiva. Si yo no lloro cuando estoy alabando, la adoración y la alabanza no está llegando al Señor. Y nos metemos dentro de tanta ritualidad y lo hacemos mecánicamente, y eso no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. Dios quiere de nosotros naturalidad. Dios quiere de nosotros claridad. Dios quiere de nosotros transparencia. Que todo lo que hagamos lo hagamos con amor y con pasión para el Señor. Amén. ¿Le puedes brindar un aplauso al Rey? Cuando llegan a la tierra prometida, Dios escoge una ciudad para colocar el arca o el tabernáculo de reunión. Y esa ciudad fue Silo. La escoge. Cuando llegamos a Samuel, vemos que el arca o el lugar de adoración es Silo. Allí era donde iba Ana, Penina. ¿Se acuerdan de la historia de Ana, la madre de Samuel? Que iba a ofrecer sacrificio una vez al año. Dios estableció que todo su pueblo una vez al año se reuniera para traer adoración y alabanza. Y ellos se reunían ¿dónde? En Silo, para ofrecer los sacrificios. Sin embargo, y aquí ya nos vamos a empezar a meter en materia. En uno de estos días, ¿verdad? Se cree que comenzando un poco tiempo antes de ser Saúl elegido como rey, en esos tiempos se levantan los filisteos, enemigos todo el tiempo de Israel. Filistea quedaba en lo que ahora viene a ser la Franja de Gaza. Eso eran los filisteos. Ellos ocupaban toda esa zona. En lo que es Gaza, Asdod, hasta se me olvidó el nombre, Ecrón. Toda esa parte la habitaban los filisteos. Dios levanta, ¿verdad?, a los filisteos en contra de Israel por causa del pecado y la frialdad espiritual que había en ese momento. Y como consecuencia, se les ocurre la genial idea de mandar a buscar, porque estaban perdiendo contra los filisteos, y mandan a buscar el arca del pacto, porque dijeron, la presencia del Señor tiene que estar con nosotros. Mandan a buscar el arca del pacto. Pero para sorpresa de ellos, los filisteos fueron superiores, ganaron la batalla y se roban el arca. Se llevan el arca. Queda Israel sin la presencia del Señor, derrotados y sin presencia. Se llevan el arca para preocupación del pueblo, porque entonces ahora, ¿y dónde está la presencia del Señor? ¿Quién podrá defendernos? Dijeron como el Chapulín. ¿Quién nos va a defender? No tenemos presencia de Dios en este lugar.
El arca, fíjense lo que pasaba con el arca. El arca solamente podía ser tocada por los sacerdotes, más nadie podía tocar esa arca. Dios lo estableció de esa manera. Y cuando el arca llega, la meten en el templo de Dagón. Amanece Dagón con la cabeza quitada. La presencia del Señor, ¿verdad? Y cuando llega el arca a la tierra filistea, comienza muerte. Y comienzan a salirle tumores, comienzan una plaga de ratas y empiezan a pelotearse los filisteos del arca. No, mándenla para allá, para otra ciudad. Y empiezan a pelotearse. Las 5 ciudades pasó el arca y en las 5 ciudades causó lo mismo. Y entonces los filisteos dijeron, no, esto nos está pasando es porque el arca está aquí, la presencia de Dios está aquí. Esto es sagrado, eso no lo podemos tocar, devuélvanla a Israel. La montan en un carro, ¿verdad? Le meten tumores de oro, ratones de oro como la ofrenda por lo que nos pasó. La montan en un carro con bueyes y la ponen que se vaya, dicen. Dios la dirigirá hacia donde tenga que ir. Pues me imagino los ángeles delante, ¿verdad? Arriando esos bueyes, llevándola justamente hasta Israel. Llega a un lugar, Betseme. Y allí se establece el arca, dura 20 años en ese lugar. Igual, donde llegó, empezó la gente a mirar, a tocar. Murieron 50,000 personas. 50,000 personas por estar de curiosos tocando lo que no debían tocar. De allí la gente toma temor, por supuesto, y la mandan a otra ciudad. Ahí llega Kiriat Jearim y ahí dura 20 años el arca de Dios. Abandonada. Queda ahí abandonada. Nadie se acuerda de ella. Hasta los tiempos de David. En los tiempos de David, cuando David es rey, David es un hombre que dice la Biblia tiene el corazón como el de Dios. Tiene un corazón noble, sencillo, sensible a la presencia del Señor. Y él dice, no puede ser que nosotros estemos aquí tan tranquilos, habitando en casas tan bonitas y la presencia de Dios esté por allá olvidada. La presencia de Dios tiene que estar en su casa. La presencia de Dios tiene que dársele el lugar que merece. La presencia del Señor tiene que ser honrada. Y David dice, vamos a mandar a buscar el arca. Y prepara todo. Y prepara la fiesta. Y prepara adoradores, cantores, todo lo que tenía para traer el arca. Pero se da cuenta que el arca la trae de manera equivocada. Porque un hombre, cuando los bueyes se tropezaron, él la trajo de la misma manera sin indagar cómo se debía traer la presencia del Señor. Y la montan igual en un carro tirado por bueyes. Y tropieza por allá y un hombre llamado Usa le metió la mano para que no se cayera. Quiso hacer un bien, una muy buena intención, pero no era un sacerdote, no podía tocar el arca. Y enseguida murió. Y eso hizo reflexionar a David. Dijo, no es la forma, no es la manera. Duró 3 meses en la casa de Abinadab. Esos 3 meses estuvo David indagando cómo traer la presencia correctamente. Averiguó, indagó y dijo, ya sé, con sacerdotes. Pero ¿a qué quiero llegar? A este punto quiero llegar. Dios estableció un tabernáculo. Se lo dio a Moisés, el tabernáculo de Moisés. Tuvo un tiempo y un periodo funcional. Hasta el tiempo de Salomón, hijo de David, que es quien levanta el templo para que entonces, porque David tiene la intención de levantar un templo para el Señor y que Dios morara en una casa mejor que la de él. Dice, yo tengo una casa muy hermosa, pero Dios vive en tiendas. Sin embargo, no es David quien levanta, porque Dios le dice que no, porque tiene sus manos muy manchadas de sangre, sino su hijo Salomón. Pero entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo o el templo que levanta Salomón, hay un tabernáculo que no es muy nombrado, pero que fue revolucionario, por decirlo de alguna manera, y que atrajo la atención del Señor, y es el tabernáculo de David. Quizás usted nunca había escuchado la expresión, pero la Biblia nos habla del tabernáculo de David. Y hay una profecía en Amós, y ahorita te la voy a leer, que habla acerca justamente de eso, de lo que es el tabernáculo de David. ¿En qué consistía el tabernáculo de David? ¿En qué consistía el tabernáculo de David? Y hubo cambios significativos de lo que era
el ritual establecido por Dios a través de Moisés y lo que fue el tabernáculo de David. David dice, tenemos que traer el arca. Primero la cambió de lugar, ya no estaba en Silo, ahora iba a estar en Jerusalén. Ahora iba a estar en la ciudad que él estableció como su morada. Tomó la fortaleza de Sión y ahí se estableció. Cambió el lugar donde la presencia del Señor estaría. Eso fue uno de los primeros cambios grandes que David hizo. Y Dios no le dijo nada. ¿Por qué? Porque estaba agradando su corazón. Otro cambio que estableció fue que cuando trajo la presencia del Señor, la trajo con alabanza, con adoración. Dice que todo el pueblo se reunió para recibir. Era un acontecimiento grandísimo lo que estaba ocurriendo. Era la presencia de Dios misma abandonada por muchos años, siendo traída nuevamente a la casa, al pueblo, para que fuera el centro de adoración. Porque la gente se había olvidado de adorar a Dios. Y entonces trae nuevamente el arca. Y mira lo que hace David. David trae a todo el pueblo, organiza un nuevo orden sacerdotal. Nunca antes se había ofrecido alabanza con instrumentos, canciones, música, adoración, alabanza con canciones, con instrumentos delante de la presencia del Señor. El arca estaba detrás de un velo. Y allí los únicos que podían entrar eran los sacerdotes. Nadie más podía ver lo que allí ocurría. Pero cuando David trae el arca, la coloca en aquella tienda. Ciertamente había un velo, pero delante de esa arca, David instituyó adoración y alabanza las 24 horas del día. Las 24 horas del día. Colocó 4,000 personas que tocaran instrumentos por horarios, que cantaran alabanza al Señor, y eso agradó al corazón de Dios. No fueron los rituales de Moisés. Fue un nuevo tiempo de adoración. Fue un renovar de la adoración y la alabanza a Dios. Y entonces ahora el pueblo alegre venía con danza. La fiesta que David armó cuando traía el arca. Todos salieron con instrumentos, los colocó, cantaban. Y él venía danzando. Y dice que la danza de David era una danza extravagante. ¿Qué es una danza extravagante o una alabanza extravagante? ¿Se acuerdan de aquella canción que dice: el tabernáculo caído de David, hoy en día levantamos? ¿No la han escuchado? Para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante. ¿Qué es extravagante? Es algo inusual, que no todo el mundo hace. Es algo diferente, distinto. ¿Y sabe cómo venía David? Se puso un efod, pero después se lo quitó. Y venía medio desnudo, danzando delante de la presencia del Señor. Y daba vueltas y giraba y remolineaba. ¿Se acuerda de la canción? Remolineando, remolineando. ¿Quién nos enseñó a remolinear? David. David nos enseñó a remolinear. Y él venía contento porque la presencia de Dios estaba regresando a Israel. Porque se estaba levantando una nueva dispensación de adoración y de alabanza al rey. David lo aprendió en su soledad, cuidando ovejas. Y ahora lo hizo públicamente. A Dios hay que alabarle con canciones. A Dios hay que alabarle con canto. A Dios hay que alabarle con danza. David estableció ese nuevo orden de adoración. Y coloca la tienda y mete allí el arca, la presencia del Señor. Pero puso porteros, puso cantores. Hicieron instrumentos nuevos para adorar al Señor. Y mientras David venía danzando, contento, girando, remolineando, cantando a voz en cuello, la esposa lo mira desde la ventana. La hija de Saúl, eso iba en la sangre. La hija de Saúl lo mira, Mical, y le dice: ¡ay, qué vergüenza! Me imagino yo la cara de la mujer. ¡Qué vergüenza, mi esposo! Dios mío, ¿qué va a decir la gente?
¿Qué van a decir mis vecinos? Este hombre medio desnudo bailando allí, no le da pena con la servidumbre. Y cuando David llega emocionado para bendecir a su casa por el sacrificio que había ofrecido, la mujer le sale con su cara de amargura y le dice: bonito lo que estabas haciendo, brincando ahí. ¿Qué irá a decir la gente? ¿Qué van a decir tus siervos? ¿Y qué le dijo David? A mí eso que estás diciendo, la verdad que me resbala. Yo me haré más vil por causa del Señor. Y seguiré danzando y seguiré alabando al Señor, porque no es para la gente, es para Dios. ¡Aleluya! No es para la gente, es para Dios. Dios se agradó de eso. Dios aceptó ese tipo de adoración. Mire, Dios pudo haber mandado un rayo y acabar con todito. Así no se alaba. No es lo que yo instituí cuando levanté a Moisés. No, lo recibió. Dice que no habían dado 9 pasos cuando ya habían quemado un animal en sacrificio a Dios. Y comenzó la fiesta. Tanto que las naciones de al lado escucharon el alboroto. Las ciudades vecinas escuchaban el alboroto. La alegría, el gozo que había en Israel, porque la presencia de Dios estaba regresando a su casa. Porque la presencia de Dios se le estaba dando el lugar que le corresponde. El centro de nuestra vida tiene que ser Dios. Tiene que ser en torno a la adoración y a la alabanza. Amén. Ahora sí quiero leerte lo que dice Amós. No te voy a decir que lo busques porque a lo mejor te vas a tardar media hora buscándolo porque no sabes dónde está Amós. Pero es un libro de la Biblia. Amós 9:11 dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, lo edificaré como en el tiempo pasado. Es decir, que todo lo que David hizo para Dios en Sión, en el tabernáculo, fue abandonado más adelante. Pero hoy Dios dice: yo voy a restaurar el tabernáculo caído de David. ¿En qué consistía el tabernáculo de David? Ya te lo dije, en adoración y en la genuina. Cayó, sí, el pueblo de Dios cayó en pecado, olvidó la adoración, olvidó la alabanza. Y si usted se lee los libros de Reyes y Crónicas, se va a dar cuenta que es así. Pero Dios dice: yo restauraré el tabernáculo caído de David. No dice: yo voy a restaurar la adoración o los rituales establecidos por Moisés. No, Jesús cuando murió lo abolió. O Jesús cuando murió cumplió toda esa profecía en él, porque el tabernáculo hablaba todo de Dios, de Jesús, perdón. Y él se hace carne y viene y rompe el velo. ¿Y qué hace? Nos da acceso a la presencia del Señor. Antes eran los sacerdotes, ahora somos nosotros, su pueblo, un pueblo de reyes y de sacerdotes que puede entrar a la presencia del Señor y alabarlo con plena seguridad, tranquilidad, con el corazón, como tú quieras hacerlo. Tenemos acceso a esa presencia. El velo fue quitado. Y ahora podemos entrar y ofrecer el sacrificio a Dios directamente. Amén. Y Él dice: yo restauraré. Y ¿sabe qué? Cuando leía sobre esto, me encontré que esa profecía se confirma en Hechos 15. Ya estamos hablando de la gracia. Hechos 15:15. Y dice: y con esto recuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Para este tiempo es esa palabra. No solamente para Israel, es para nosotros, la Israel que ha sido injertada, los que nacimos de nuevo y somos hijos de Abraham por causa de la sangre de Jesús. Nosotros somos los encargados de restaurar el tabernáculo caído de David. Nosotros, la iglesia, somos llamados
a glorificar y adorar al Señor a través de cánticos, de danza, de instrumentos, porque el propósito de Dios al crearnos fue tener una familia, tener hijos que adoren su nombre. Nacimos para adorar a Dios. Nacimos para adorar. Fuimos creados para adorar a nuestro Creador. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Y ahora me voy a introducir en lo que es el concepto de lo que es la adoración y lo que es la alabanza. No me voy a meter así como que para enseñarte, no, quiero que lo hagamos práctico, amén, porque la intención es levantar el tabernáculo caído, que tú y yo podamos aprender a adorar y alabar al Señor. Mire, no podemos dejar que se extinga la adoración y la alabanza dentro de la iglesia. Y cuando me refiero a adoración y alabanza, no me refiero a tiempos específicos de donde los músicos tocan y los cantores cantan. Entonces decimos, bueno, este es el tiempo de la alabanza. Yo voy a llegar un poquito más tarde, voy a esperar a que empiece la predicación, porque a mí lo que realmente me interesa es la predicación, es la palabra, porque la palabra es lo más importante. Y muchas veces decimos eso y eso son mentiras del enemigo, ¿sabes? El enemigo le quiere robar su tiempo de adoración, porque cuando el tiempo de adoración no está establecido en la iglesia como un adorno, no está establecido en la iglesia como un show de música, como talento en vivo tenemos aquí para que hagamos tiempo mientras llega la palabra. No, el tiempo de la adoración es donde tú te derramas delante del Señor y tú das a Dios. Tú das a Dios para luego recibir de Dios. Amén. Y ahora sí quiero leer Apocalipsis 4. Quiero que busques en tu Biblia Apocalipsis 4. Apocalipsis 4:2 habla de la adoración celestial. Quiero decirte, la adoración nace en el cielo. Nace en el cielo y nos fue dada a nosotros, ¿verdad? Es un gran privilegio. Antes, cuando no existía el hombre, Dios estaba en la eternidad pasada, pero ya existían los ángeles. Hubo un momento en que Dios creó los ángeles y ellos fueron creados para brindarle adoración constante al Señor. Y Dios puede vivir tranquilamente con la alabanza de los ángeles. Sin embargo, nos creó a nosotros para que nosotros pudiéramos brindarle alabanza al Señor. Pero entre los ángeles y nosotros hay una diferencia. ¿Sabe cuál es? A ver, ¿sabe cuál es la diferencia? Ellos fueron creados para eso. Nosotros tenemos una voluntad y nosotros tenemos una decisión. Y Dios se agrada más de la adoración que sale de nuestro corazón, genuina para Él, porque tú has decidido como hijo honrar a tu padre. Y eso a Dios le agrada. Amén. Dice Apocalipsis 4, versículo 2, dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, dice Juan, y aquí un trono está establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿De quién habla? De Dios. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. ¿Sí recuerdan esa canción que dice que estaba sentado y hay un arco iris? Bueno, ahorita vamos a cantar algunas canciones para que usted sepa lo que canta. 4, verso 4, dice: alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Qué tenían? Coronas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias, que daban gloria,
honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Maravilloso. Esto provoca levantarse y adorar al Señor y decirle: Señor, santo, santo, santo eres. Miren la palabra alabanza. Alabanza, y vamos a ir desglosando un poquito esto. Alabanza quiere decir hablar elogiosamente, elogiar, alardear, aclamar, glorificar. La otra palabra que habla de alabanza, hay dos, realmente hay tres palabras, pero dos se relacionaban con lo que es alabanza que quiero hablar. Y su significado es reverenciar con manos extendidas. ¿Cómo hace usted una reverencia? Usted ha visto cómo se para la gente delante de los reyes. Bueno, no he visto a ninguno delante de Carlos, pero antes delante de Isabel, ¿cómo se paraba la gente? Cruzaba la piernita o la ponía más adelante y hacía así. Eso es una reverencia, ¿sí o no? Ok, y delante del Señor, ¿cómo vamos a hacer? Porque dice reverencia con manos extendidas. A ver, levántese y reverencia al Señor. Es práctica. ¿Cómo vamos a hacer? Eso es reverenciar al Señor. Cuando usted entre a este lugar, usted entre y dígale: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Rey de Gloria. Reverencia al Señor. Y dice reverenciar con las manos extendidas. Esto. Con las manos extendidas al Señor, amén. Dale un aplauso al Rey. Y sabe que ambos términos están conectados o relacionados con alegría, con gozo. Entonces la alabanza es elogiar al Señor, es decirle al Señor las cosas que Él ha hecho, las que hará, las que hizo. Es alardear de nuestro Dios. Es que yo tengo un Dios grande. El Dios que yo tengo no me deja pasar hambre. El Dios que yo tengo me sana cuando estoy enfermo. El Dios que yo tengo abre caminos cuando están cerrados. Yo alardeo de mi Dios. Eso es alabar al Señor. Es declarar con nuestras bocas las maravillas que Él hizo. Yo estuve así, pero el Señor me sacó. Y yo estaba de esta manera, pero el Señor hizo aquella otra. Eso es alabar al Señor. Y cuando nosotros estamos cantando, tú tienes que cantar todo basado en la palabra del Señor. Y es lamentable que hoy en día se canten tantas cosas que no alaban a Dios. Y se ha metido dentro de las iglesias y dentro de nuestros altares canciones cuyo centro no es Dios. Dentro de nuestras iglesias nosotros tenemos que aprender a saber lo que nosotros cantamos. El centro de nuestra alabanza y de nuestra adoración tiene que ser Jesús. Y ciertamente hay canciones que ministran a tu alma y hay canciones que te sanan el alma. Pero esas no son canciones de pronto que podemos venir a cantar aquí en el altar. Son tus canciones devocionales. Mientras tú quizás estás pasando por temporadas difíciles. Y yo lo sé y se lo digo con experiencia porque lo he vivido. En mis momentos más rudos de ayer, de hace muchos años, siempre me he tomado de una canción que me ayude a salir de la situación. Por supuesto, no solo la canción, adoración, oración, clamor. Pero en todo tiempo nosotros tenemos como una canción, ¿verdad? Como en ese devocional, cuando usted va a su lugar secreto, usted se lleva esa canción que sabe que le va a ministrar en ese momento. Yo recuerdo, y le va a parecer algo ilógico o medio extraño, pero cuando estaba con mi mamá en sus momentos más rudos, ¿sabe qué canción me agarré? Danzando en cada temporada. Y era lo que yo cantaba cada rato.
Tu yugo es fácil, ligera es mi carga. Llevaba una carga muy pesada, pero era lo que yo cantaba. Ligera es mi carga, te entrego mi vida y mi alabanza. ¿Qué más? Mi seguridad, con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Eso era lo que yo cantaba. Yo decía, es duro, Señor, danzando en cada temporada, pero danzo delante de tu presencia. Y ¿sabes qué otra? Por eso le digo, le va a parecer extraño, pero yo buscaba cosas que tuvieran ritmos alegres. Había una, bueno, esa no es tan alegre, pero hay una que decía, ¿quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo. ¿Sí la saben? Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. Y de ahí me agarraba. Y yo recuerdo que yo le ponía el teléfono a mamá en la cabeza mientras le daba la comida o cualquier cosa. ¿Quién dijo miedo? Decía yo. Y en todo tiempo, en esos momentos difíciles que tú puedas tener, alaba al Señor. Levanta una canción de alabanza. No te quejes. La queja cierra los cielos. La alabanza los abre. La alabanza trae refrigerio a tu vida. Amén. Entonces, alabar es declarar las maravillas. ¿Sabe? Cuando comenzamos a declarar sus maravillas, estamos preparando nuestro corazón para entrar en una adoración mucho más profunda, o de pasar a lo que es alabanza a entrar en lo que es la adoración. La alabanza te prepara el corazón para recibir esa unción de Dios. ¿Por qué? Porque tú estás recordando lo que Dios es. Tú estás recordando lo que Dios hizo. Tú estás recordando las maravillas del Señor. Mire, cada vez que usted lo puede ver en la Biblia, hay hombres y mujeres que levantaron cánticos hermosos al Señor. Cada vez que ellos pasaban alguna situación, escribían una canción. Moisés recién pasó el Mar Rojo, comenzó a cantar una canción, búsquelo en su Biblia. Y comenzó a decir que el Señor era grande y que abría el mar y que caían, arrojó en el mar los caballos y al jinete. ¿Se acuerda de esa canción? Que la cantamos muchísimo. Bueno, hay dos. Hay una que dice, cantaré al Señor porque se ha glorificado más grandemente, grandemente, grandemente. Ha echado a la mar al caballo y al jinete, y al jinete. Eso es muy viejo, usted no lo conoce, pero sí conoce la 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 la. Es así, la 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 la. ¿Qué dice? Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar. ¿Quién inventó esa canción? ¿O quién la creó? Moisés. ¿Usted no lo sabía? Moisés la creó. Entonces, que en tus momentos de alegría, de gozo, de tristeza, los no muy buenos, escríbele canciones al Señor. Levanta salmos a Él. A veces usamos los términos equivocados. Los adoradores son salmistas. Yo no me considero una salmista, no he escrito el primero. Salmista es el que escribe salmos. Yo canto alabanzas que otros escriben, pero yo no he escrito ningún salmo. Yo no soy una salmista. Entonces no confundamos los términos. Entonces alabanza, la alabanza va tomada de la mano de la adoración. No podemos divorciar la alabanza de la adoración, porque ella te prepara el camino para entrar. Entre la alabanza y la adoración existe como una línea delgada. Y cuando tú comienzas a levantar tus manos, a dar gracias al Señor, la Biblia nos enseña, entrad por sus puertas con acción de gracia. O sea, que antes de comenzar a hacer nosotros cualquier cosa, entremos a la presencia del Señor dando gracias. Y tú empiezas, quizás has pasado un día terrible, estás cansado, no te salieron las cosas como tú querías, pero tú empiezas, gracias Señor, porque mañana será mejor. Gracias Dios, porque tú eres el Dios que me abre los cielos, que tú abres puertas. Dios, hoy no fue tan bueno, pero mañana yo estoy segura de que tú enviarás tus ángeles y todo me saldrá
para bien. Y empiezas a dar gracias porque tú eres el Dios que creaste todas las cosas, porque tú tienes control de mi vida, Señor. Y empiezas a alabarle y sin darte cuenta cruzas esa línea de oración y entonces estás metido en un ambiente más tremendo. Y ya no empiezas a decirle, a forzar esa alabanza, sino que ya empiezas a fluir en la adoración. Amén. Entonces, la alabanza prepara nuestros corazones, prepara el camino para entrar en esa adoración. Mire, cuando nosotros estamos en alabanza, en ese tiempo de alabanza, los cielos se abren y comienzan a suceder cosas sobrenaturales. Yo recuerdo, se lo voy a dar como testimonio, cuando comenzamos en el ministerio de adoración y alabanza, nosotros, claro, teníamos un solo servicio en la mañana. Y ese servicio era bastante largo porque comenzaba con la escuela dominical, después comenzaba el servicio como tal y teníamos un tiempo largo de adoración y alabanza, teníamos 45 minutos y a veces hasta 1 hora. Y en ese tiempo derramábamos nuestro corazón delante del Señor y alabábamos al Señor y yo recuerdo que hubo tiempos tan tremendos, tan fuertes de la adoración y alabanza. En un momento, recuerdo que antes no era así lineal, sino que había como unos escalones hacia abajo y nosotros nos sentábamos en aquella parte. Y yo estaba cantando, no recuerdo qué canción, pero yo tenía mis ojos cerrados y estaba tan sumergida en esa alabanza. Y ese día no había mucho coro, habían como 2 personas que me estaban haciendo coro solamente. La tecladista, bueno, los instrumentos normales que tenemos nosotros acá. Y yo recuerdo que yo tenía los ojos cerrados y comencé a adorar al Señor. Y de pronto comienzo a escuchar un coro tan hermoso. De pronto comienzo a escuchar unas voces tan afinadas que sonaban tan armoniosas. Y yo digo, ¿y en qué momento se montó esta gente a cantar? Pero yo tenía los ojos cerrados, ¿no? Y yo comienzo a escuchar. De pronto me quedo callada y escucho esas voces tan hermosas. Yo volteo a mirar a ver cuál era el coro maravilloso que había llegado y siguen las mismas 2 personas que me estaban haciendo coro. Y cierro los ojos y sigo cantando y el Espíritu Santo me dice, es el coro angelical. Comencé a escuchar ese coro, me pasó 2 veces en tiempos diferentes. Y eso es maravilloso cuando tu adoración mueve o llena el trono del Señor, o tu alabanza llena el trono del Señor, que hasta los ángeles se unen a tu canto. Hasta los ángeles vienen a cantar contigo la adoración que estás haciendo al Señor. Y eso debes despertarlo en tu corazón. Y te he hablado mucho de adoración y no te he dicho qué es. La palabra adoración, tanto en hebreo como en el griego, significa lo mismo: arrodillarse, postrarse, rendirse, humillarse. Fíjense que la alabanza le habla al Señor, grita al Señor lo que Él es, sus atributos, lo que ha hecho, lo que hizo, lo que hará. Pero la adoración involucra otras cosas. La adoración involucra todo tu corazón, todo tu ser. La Biblia dice que amemos al Señor con toda nuestra mente, con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro cuerpo, con todo. La adoración involucra todo. Y es arrodillarse y es postrarse. Buscando en los diccionarios me encontré que la primera vez que aparece la palabra adoración, humillarse, es cuando Abraham va a ofrecer a su hijo Isaac. Y fíjese que le dice al criado, espérenme aquí, nosotros iremos y adoraremos. Él no iba con una intención diferente más que adorar al Señor. Voy a sacrificar a mi hijo, el único que tengo, el que tanto anhelé, el que tanto decía, y Dios por fin me lo dio, ahora me pide que se lo dé. Y no iba por ese camino diciendo, ¿por qué, Señor, a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? No iba con una mala actitud. Dijo, voy con el muchacho y adoraré al Señor. Voy porque me voy a humillar delante del Señor. Y cuando hay adoración, tu orgullo se va. Tu orgullo es quebrantado, la altivez es quebrantada. Un orgulloso, un altivo no puede adorar a Dios porque no baja la cabeza. ¿Sabe que hay algo que me llamó a mí la atención? Lo viví en un encuentro. Ese espíritu de altivez y de orgullo
levanta la cabeza y mira así como que, yo lo vi en los encuentros. La gente se levanta erguida, levanta la cabeza y empieza a mirar a uno así. Y era un espíritu y lo echábamos fuera y enseguida la gente se quebrantaba y caía de rodillas cuando el espíritu salía. Una persona altiva, que dice en la Biblia, al altivo Dios lo mira de lejos. Pero un adorador genuino se quebranta y le dice: Señor, ¿quién soy yo? Señor, ¿quién soy yo? David lo decía: Dios, ¿quién es el hombre para que tú te fijes en nosotros? La adoración es que tú te despojas. Miren lo que hacían los ancianos. Tenían coronas. ¿Qué quiere decir una corona? Posición. Los reyes tienen corona. Y cuando los ángeles comenzaban a decir: Santo, santo, santo es el que vive. ¿Sí han oído esa canción? Santo es el que vive, santo es el que reina. Ayúdeme. Santo en que en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santo es el... ¿Cómo es? Derramada en esa cruz. Y cuando los ángeles comenzaban a decir: Santo, santo, porque tú eres el creador, ¿qué hacían los seres vivientes que estaban ahí en el trono, al lado del trono del Señor? Se quitaban sus coronas y las arrojaban a los pies de Jesús, del Padre, perdón. Adoración significa despojarte de quien tú eres, de lo que has alcanzado, y decir: ¿quién soy yo para que tú me mires? Isaías, cuando tuvo la visión en el capítulo 6, dice que se le abrieron los cielos y que dijo: ay de mí que soy muerto, porque era Dios mismo. ¿Quién soy yo? Ay de mí que soy muerto y tengo labios inmundos. Reconoció que no era nadie delante de la presencia del Señor. Y cuando tú te metes en adoración genuina, viene un quebranto a ti. Porque es que tú te quiebras delante del Señor y te sumerges en esa presencia y te pierdes en la grandeza y en la inmensidad de su grandeza. Eso es adorar. Mire, no es venir aquí, escuchar una canción, medio levantar la mano, bostezar en medio de la canción. No es eso. Es entregar todo. Esa es la adoración genuina. Y eso fue lo que nos enseñó David. Eso fue lo que nos enseñó David, a entregarnos en adoración. Y hoy en día la iglesia tiene que recuperar, tiene que restaurar ese tabernáculo caído. Porque no es un tiempo para pasar la adoración y la alabanza. Bienaventurados los que llegan temprano y escuchan desde la primera nota que suena, porque vienen con la disposición de entregarle al Señor. Mire, aquí habían unos abuelitos, hermosos abuelitos, los abuelitos Nieve, pastora. Ellos se sentaban en la última banca y saludaban a todo el que entraba. Y esa abuelita sola empezaba a sonar la adoración y la alabanza. Nosotros antes nos deleitábamos en las canciones judías. Y ella solo empezaba el y la abuelita cerraba sus ojos, una abuelita de 70, 80 años. Y ella se venía por todo el pasillo con sus ojos cerrados. Esa abuelita nunca tropezó con nadie, ni jamás se cayó. Y se venía así. Y uno le veía la cara a la abuela y te provocaba a adorar al Señor, porque tú sabías que estaba metida en otra dimensión. Y sabes que cuando uno penetra en esa atmósfera de adoración, porque eso es lo que hace la adoración y alabanza, crea atmósferas, cambian las atmósferas. Y en medio de la adoración y la alabanza debe ocurrir sanidad, debe ocurrir milagros. Pero tú tienes que provocarla. Tú tienes que buscarla, tú tienes que meterte. Y cuando estás en esa adoración,
Los cielos se abren y comienzan a suceder cosas sobrenaturales. Y empiezas a escuchar las voces de los ángeles cantar contigo. Y empiezas a sentir en tu cuerpo cosas diferentes. Y empiezas a ofrecer al Señor cántico nuevo. Empiezas a ofrecer al Señor cantos en lengua. Empiezas a ofrecer cantos proféticos. Porque estás entrando en una dimensión sobrenatural. Entonces, fíjense lo que dice. A veces me pasa la página. Siempre que aquellos seres daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, se quitaban las coronas, las arrojaban delante de él. ¿Y qué decían? Comenzaban a decir: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas. Toda la adoración tiene que ir basada en la palabra. Tú no puedes cantar otra cosa que no sea la doctrina que está aquí en la palabra del Señor. La Biblia nos enseña y dice: hablen con cantos, con danza, con salmos. Quiten la queja, pongan alabanza en su boca. La adoración es un estilo de vida. No es un tiempo, 15 minutos. No, tampoco va relacionada con ritmos. Bueno, si es rapidita, entonces alabanza. Pero si es lenta, entonces adoración. No, hay alabanza que es lenta. Hay alabanza que se toca en ritmos lentos. Entonces no se trata de un ritmo, no se trata de un show. Se trata de hablar la palabra. Todo lo que tú cantes tiene que estar basado en la palabra. Y mire, yo le traje una listica de canciones aquí basadas en la palabra que nosotros siempre cantamos. Bueno, hay una, voy a empezar de abajo hacia arriba. Hay una canción que ahorita está muy de moda. Fiesta en el desierto. ¿Quién se la sabe? ¿Qué dice? En Santiago 1, verso 2. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué está tocando? Santiago 1, verso 2. ¿Qué dice? Está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiase por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. ¿Qué estás cantando? Palabra. Estás cantando la palabra del Señor. Hay una que nosotros cantamos mucho también. Milagroso abre camino. Milagroso abres caminos, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. ¿Qué es eso? Una alabanza. Le estás diciendo al Señor cómo es. Eres milagroso, abres camino, eres luz en medio de la oscuridad. Y es un canto de fe. Le dice: aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Pero ¿qué dice? Siempre estás sobrando. ¿Ves? Es diferente. Tú puedes decirle: Señor, mire, no estoy en mi mejor momento. No me están saliendo las cosas como quiero. Pero tú siempre estás obrando. Y te pones a cantar: siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Es diferente. Siempre estás obrando. Otro, y mire, basado en la palabra, yo me puse a buscar algunos salmos. Lo que pasa es que son muchos. Casi todos los salmos tienen música. Y es lo que debe suceder. Por lo menos el Salmo 3 dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Yo recuerdo que aquí cantábamos eso. Oh Jehová, cuánto han crecido mis enemigos. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí: no hay para ellos salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres mi escudo, mi fuerza y el que levanta mi cabeza. Lo agarré en un tono muy alto. Pero eres mi fuerza y el que levanta mi cabeza. Eso es que es Salmo 3. También está el Salmo 4:8, muy conocido, y se le cantan los niños. En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa canción? Ajá, porque solo Jehová me hace vivir confiado. Por lo menos, mire, yo tuve una experiencia con el Salmo 27 impresionante. Estábamos en un encuentro
Porque hay alabanzas, las alabanzas son armas de guerra. La alabanza tú la puedes usar como un arma de guerra. Estábamos en un encuentro, estábamos en una liberación. Y yo recuerdo que eso estaba tenaz. La sacamos, la llevamos al comedor. Y yo recuerdo que en un momento ella estaba allí, ya yo estaba cansada, porque ya habíamos terminado con la liberación. Me senté y estaban otras de mis consiervas allí tratando de discernir qué era lo que había en ella. Y yo recuerdo que yo salí de la liberación, me senté cerquita de ella, me puse a mirarle y empecé: Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús es mi vida, es mi fortaleza, ¿de quién me temorizaré? Cuando me quisieron atar, empecé a cantar. Esa mujer fue libre, pegó un solo grito y salió ese demonio. Libre a través de la alabanza. Y yo solo me senté, la miré y dije: Señor, yo estoy cansada, Padre, ten misericordia de mí. Y empecé: Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Y enseguida, pero eso fue automático, cantamos la palabra. La alabanza es un arma de guerra. Entonces tú tienes que tener entendimiento. Por eso en la predica se llama adorando en espíritu y en verdad. Cuando tú adoras en verdad es porque tú tienes un conocimiento de lo que estás cantando. Tienes conocimiento, conciencia de lo que estás cantando. Y te sumerges en esa palabra. Y te sumerges en lo que estás leyendo. Y tú empiezas: Señor, tú eres grande. Y empiezas a mirar. Yo cuando digo: Señor, tú eres grande, me viene una imagen de las galaxias. ¿Qué más grande que eso? Que eso es interminable. Y eso lo creó Dios. Y digo: Dios es más grande que eso. Y eso te va preparando para entrar ya entonces lo que es la adoración más íntima y empezar a decir: Papito lindo, tú eres mi Señor. Sin ti no soy nada. Sin ti yo estoy perdida. Tú eres la esencia de mi vida. Entramos en ese tiempo de adoración. Y yo quiero que te pongas de pie, porque eso es lo que vamos a hacer ahorita. Quiero pedirle a mis hermanos que vayan subiendo. Mira, cuando vayas a tu devocional, escoge lo que es adoración y lo que es alabanza. A mí me gusta hacer mi lista de adoración. Hay una canción hermosa que dice, que la canta Doris Machine: digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. ¿Se acuerdan de esa canción? Y el coro como dice: Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Que estamos cantando lo que los ángeles cantaban en Apocalipsis. La creación te canta. Vamos, sígalo. Hosana al gran yo soy, eres mi todo y yo te adoraré. Eso es adoración. Y estás cantando con el conocimiento. Estás cantando doctrina. Estás cantando palabra. No estás cantando basura. Y no me voy a meter en lo que es música, lo que son los ritmos, lo que es el mensaje subliminal. No. Quiero que adores. Que te metas y que te sumerjas en esa alabanza, en esa adoración.